Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, pues vamos a terminar esta parte de retroalimentación. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos, principalmente donde interviene la estática para poder determinar las tensiones que van a haber sobre algunos elementos. Vamos a ver problemas primero en fuerzas concurrentes, donde tengamos dos dimensiones, y después de eso vamos a partir a la segunda parte, que son tres dimensiones. Si por ahí, jóvenes, tienen alguna duda, les pido por favor que vayamos trabajando. Si pueden tener su calculadora a su mano, va a ser lo mejor para poder ir trabajando algunos problemas que van a ir saliendo. Bueno, para empezar, aquí tenemos un problema. Es una carga. El que aparezca un semáforo es algo indiferente. Dice que es un semáforo de 35 kilogramos, el cual está colgado por un soporte tal como se muestra en la figura. Y hay que determinar las tensiones entre las cuerdas, teniendo en cuenta cuál de las dos es mayor. Bueno, para poder definir y poder determinar estos resultados, vamos a primero tener que entender cuántas fuerzas interactúan dentro del problema. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, cuántas fuerzas interactúan? Dos aquí. Dos dicen. ¿Alguien más que me diga? ¿Solo dos aparecen? Yo creo que tres, ¿no? Por lo que sostiene. Exactamente, son tres. Son tensión 1, tensión 2, y la tercera fuerza, pues es la que aplica el semáforo, que es la que vale 35 kilogramos. Son las tres fuerzas que tenemos. Paso número 1, primero vamos a identificar los ángulos. Los ángulos los debemos de identificar todos tomados desde el eje X positivo. Todos los ángulos los debemos de tomar en cuenta desde el eje X positivo. Entonces, para poderlo determinar, pues vamos a ocupar un poco de lo que hemos visto antes, y bueno, principalmente algunos conceptos de geometría. Voy a poner un poquito mejor mi línea para que se vea que es precisamente la horizontal. Ahí está. Para poder calcular primero el ángulo que existe desde X positiva hacia esa tensión 1. Alguien que me diga alguna idea, jóvenes. Alguien que me diga cómo calcular primero ese primer ángulo. Es de 30, ¿no? Es de 30. ¿Por qué, Roberto? ¿Cómo sabes que es de 30? Porque un triángulo, la suma de sus ángulos da 180, y si tenemos uno recto de 90 y uno de 60, pues ya lo que resta son 30, ¿no? Perfecto. Entonces, a lo que hizo compañero Roberto, precisamente es eso. Este triángulo que ustedes ven acá es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90, uno de 60, entonces no queda más. Si ya tengo uno de 90 y uno de 60, para lograr los 180, debe ser de 30. Primera forma es esta. La segunda forma es el ángulo complementario. Si de este lado ya sabemos que tenemos 90, debemos de tener su complemento de 60, 30 grados. Ese sería el primer ángulo. Ahora, ¿cómo poder determinar este segundo ángulo? ¿Cómo poder determinar el segundo ángulo? El que empieza acá y llega hasta la tensión número 2. Escucho opciones. ¿Dónde digo que inicia, maestro? Empieza desde X positiva y termina hasta este punto. ¿Es de 120 grados? ¿Cómo lo encontraste, Francisco? 30 más un ángulo de 90. Perfecto. ¿Es 120? Seguiste la misma idea que habían presentado. El triángulo de arriba tenemos uno de 90, uno de 60, entonces el complemento son 30, pero como esto está desfasado, como lo dijo, 90 grados, ¿cuánto tendría? 120 grados. Entonces el diagrama quedaría representado de esta manera: 30 grados desde el eje X positivo, 120 grados desde el eje X positivo, y aunque no está marcada, ¿qué ángulo va a tener siempre las cargas? Las cargas, como lo hemos platicado antes, van hacia el centro de la Tierra y siempre van a tener un ángulo de 270 grados. Todas las cargas suspendidas, siempre tienen un ángulo de 270 grados para que precisamente vayan hacia dónde, hacia el centro de la Tierra. Vamos a hacer entonces la parte estática.
Recordemos que la sumatoria de fuerzas en X nos debe dar 0. Y para este caso no olvidemos qué función trigonométrica ocupamos. El sistema es fuerza coseno del ángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como tensión 1, coseno de 30 grados, más tensión 2, coseno de 120 grados, más 35 kilogramos, coseno de 270 grados. Y esas tres operaciones nos deben de dar 0. Si me hacen favor, denme las operaciones de coseno de 30, coseno de 120 y 35 coseno de 270. Si me pueden apoyar con esos tres resultados, por favor. Sí, coseno de 30 da 0.866. 0.866, tensión 1. Para los que quieran un resultado más exactos, es el valor de raíz de 3 sobre 2. El segundo valor, ¿cuánto les da coseno de 120? Menos Menos 0.5. 0.5. Menos 0.5, tensión 2. Y por último, coseno de 270. 35 coseno de 270. 35 coseno de 270. 0. 0. Entonces, 0 y 0, pues ya quedaría nuestra primera ecuación. Aquí está. No sé si alguien tenga alguna duda con esto. ¿Alguien tenga alguna duda con esta primera ecuación? Yo tengo una duda, perdón, es que Dime, entré tarde. Roberto. ¿Esto es lo que se iba a ver la clase pasada o esto es Sí. lo No. siguiente? Ok. Eso es lo que sí, lo que íbamos a ver. Lo voy a ver un poquito más resumida, por eso yo escogí qué ejemplos quiero trabajar. Pero de ahí Ok, lo vamos a gracias. ver. ¿Sale? Entonces, ecuación del eje X. Vamos ahora con la ecuación del eje Y. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tenga? Jóvenes, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, Por lo pronto no, maestro. para poder encontrar las fuerzas, pero en el eje Y, la fuerza seno del ángulo. Para que apliquen estas dos fórmulas, porque muchas veces, bueno, me han preguntado, y no solo acá, sino algunas personas por fuera, me han preguntado que para que estas fórmulas que ven acá funcionen, lo único que debe de pasar siempre es que todos los ángulos deben de empezar desde X positiva. Es decir, los 3, 4, 5 ángulos, todos deben de empezar desde la horizontal positiva y hacia donde se encuentre la fuerza. Y aún así, estas dos fórmulas colocadas en verde van a seguir siendo siempre las mismas. Entonces, bueno, ya haciendo esa aclaración, vamos con la parte en Y. Tensión 1, seno de 30. La ventaja de esta posición es que si se dan cuenta, solo cambia la función, más tensión 2, seno de 120, no me importa si es positivo o negativo. La operación y el ángulo lo va a denotar. Bueno, el ángulo, lo que es el ángulo, que nos va a servir como un sentido, y la función nos va a dar los signos, si son positivos o negativos. ¿Cuánto les quedan, jóvenes? Por favor, si me pueden apoyar. Seno de 30, Seno de 30, 0.5. 0.5 de tensión 1, perfecto. ¿Cuánto les da tensión 2, seno de 120, según mi cálculo? 0.866. 0.866 de tensión 2 y por último 35 seno de 270. Menos 35. Menos 35 kilogramos. Y esto es igual a 0. Entonces, estos 35, de este lado es negativo, pasa para allá positivo, para que la ecuación nos quede de un lado con variables y de un lado únicamente constante. 0.5 de tensión 1 más 0.866 de tensión 2. Y si este era negativo, pasó para allá positivo y 35 kilogramos. Y con esto nosotros ya tenemos nuestra segunda ecuación. Sí, con esto ya tenemos nuestra segunda ecuación, que es la ecuación, en este caso, del eje Y. No sé si tengan alguna pregunta de las dos ecuaciones. Jóvenes, ¿alguna duda? De mi parte no, Inge. ¿No? Les pido por favor si me pueden tomar foto, le pueden tomar foto, nada más permítanme. Les estoy remarcando cuáles son las dos ecuaciones. Ecuación 1, eje X, ecuación 2, eje Y. A lo que es importante, siempre ordenen tensión 1, tensión 2 o fuerza 1 y fuerza 2, siempre en ese orden para que no se vayan a confundir.
Si me hacen favor, jóvenes, por favor, tómenle un screen o una captura o una foto para poder trabajar. Esto es como lo que vimos en la pasada, ¿verdad? Solo Sí. como otra forma de solucionarlo. Exactamente. ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? Ya. Ya, excelente. Voy a utilizar este enlace que dice Matrix Calc, que es una página de internet la cual permite poder desarrollar este tipo de ecuaciones. Bueno, este es el espacio, esta es una pues calculadora, es un de sistemas de ecuaciones, le pueden poner una cantidad n, es decir, yo la vez pasada hice una de 10 por 10, entonces aquí tiene un espacio suficiente para poder trabajar. Como les dije, ¿por qué es importante? Porque sí hay que ordenarlos de acuerdo a la posición, tensión 1, tensión 2. Pueden ir tensión 2 y tensión 1, no importa el orden, pero que se coloquen de la misma manera. Es decir, si primero es tensión 1 debe ser primero en las dos ecuaciones, o en las 3, o en las 4, o en las 5, dependiendo de lo que veamos. Hoy vamos a ver también con 3. Entonces, siempre ordenen de la misma manera. ¿Me pueden ir dando, por favor, los coeficientes? Si no más me olvido, creo que este era 0.866 en la ecuación de Y, en la ecuación de X, perdón. No sé si estoy equivocado o... Si me Sí, pueden comprobar. 0.866. Ok, en el caso de la segunda era 0.5, pero creo que era negativo Menos 0.5. y nos daba 0. Y en la segunda ecuación teníamos un valor de 0.5 positivo, 0.866 positivo y 35 kilogramos. Para resolver, pueden ocupar cualquiera. Yo recomiendo por lo menos 3 o 4 decimales. Yo la que más ocupa es la solución por una regla de Kramer. Es la misma que puede aplicar una calculadora científica. Bueno, y aquí ya tenemos nuestras dos tensiones. Tensión 1, 17.500. Tensión 2, 30.311. Tensión 1, 17.500. Tensión 2, 30.311. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo, Inge, Mande. solo pongo los datos y automáticamente me da esos resultados. Sí, Jesús, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, disculpe, Inge, todavía me estoy ahí. sí, solo pone los datos y listo. Le das nada más resolver por cualquiera de esas y te da el resultado. Dejas. Ah, perfecto. ¿Sale? Bueno, voy a Buenos rezar días. página. Aquí está. 30.311. Inge, Mande. Inge, una pregunta. Sí. Inge, ese es como Naya para comprobar los datos, ¿verdad? No, ese es para poder saber cuánto debe de valer. Cuánta tensión está jalando cada uno de los tensores. Ah, ya para, sí, sí. Pero maestro, en esa duda, ahí tengo también duda. Se supone que nosotros con hacer esto vamos a saber cuánto está jalando, ¿no? Sí. A ver, lo único que nosotros vamos a tener en los problemas, ¿qué cosa es? Es el peso de la estructura, las cargas por viento y las cargas por nieve. Son los tres datos que vamos a calcular. Y después de eso, en base al tipo de estructura, vamos a calcular las tensiones. Por ejemplo, acá, la pregunta sería, y va para ustedes, ¿cuántos kilogramos, viendo bien que este alambre, si lo quieren ver, este alambre, esta cadena, va a estar cargando por lo menos 17.5 kilogramos y esta otra va a estar cargando 30.311 kilogramos? La pregunta es, por lo menos, ¿cuántos kilogramos debe de soportar la cadena o el alambre para que esto funcione? ¿Cuál deben de escoger? ¿O de cuánto deben de escoger? Escucho opciones y opiniones. ¿Me repite la pregunta? Ya saben
que para poder cargar a ese semáforo, quítense la idea del semáforo, para poder cargar 35 kilogramos de lo que sea, una tensoestructura, una lona, lo que sea, tienen que comprar dos alambres, uno que aguante 17.5 y uno que aguante 30.311 kilogramos. Pregunta, ¿de cuánto comprar la cadena o el alambre? ¿Cuántos kilogramos mínimamente debe de soportar? Pues ambos de 30 punto. Mínimo 15, ¿no? Ah, bueno, dice Luis, voy a empezar con lo que dijo Luis. Mínimo 15. Bueno, Sí. dice que 15, pero no aguanta ni para tensión 1 ni para tensión 2, porque la tensión 1 va a estar jalando 17.5, se rompe. Si le ponemos al de 30.311, con más razón, con de 15 kilogramos no puede ser, porque no lo va a soportar. De 70. ¿Y por qué? ¿Por qué Fabián 70? Según lo que habíamos analizado en las otras estructuras, ¿cómo era? Las cuerdas de los tensores soportaban el doble de para lo que estaban calculados. Exactamente. Bueno, aquí va a entrar algo importante, que es el factor de resistencia o factor de seguridad. En algunos manuales dice factor de seguridad, otros en la normativa a veces aparece como factor de resistencia. En el factor de resistencia tiene mucho que ver qué tipo de carga y bajo qué situación estamos. Esta es una estructura isostática y normalmente el factor es de 2. Entonces, por eso dice, determina la tensión de las cuerdas. Razona cuál de las dos es mayor, es decir, de estas dos, ¿cuál es la que me interesa saber? Me interesa saber la tensión que cuánto vale. 30.311 kilogramos. Ahora, ¿para cuántos kilogramos yo debo de preparar? Por lo menos yo debo de buscar un tensor que por lo menos esté soportando, así ya en el peor de las situaciones, 60.62 kilogramos. Ese es lo mínimo que deben de soportar ambos tensores. Es lo mínimo. La pregunta sería, ¿será que es lo que debo de buscar? Pues capaz, si dentro del manual que encontré, que les voy a mandar, ustedes dicen, es que hay uno que vale 60 y otro, hay uno que aguanta 60 y el siguiente aguanta 90, no puedo escoger uno que sea menor, aunque esté muy cercano. Siempre tengo que escoger el siguiente, entonces capaz tenga que escoger un tensor que aguante 90 kilogramos. Y eso a mí me da, ¿qué cosa? Seguridad. No sé si tengan alguna duda con respecto también a estos conceptos. Ok, maestro, entonces es a la mitad superior. Es que había recordado que la clase pasada había dicho que siempre nos fuéramos a la mitad. Ah, Que pero era porque el problema como lo venía al revés, venía explicado de manera inversa. Pero acá no está hablando de los dos tensores. Entonces, de los dos tensores, escoger número uno, el mayor, y del mayor, por lo menos, 2 veces más. Eso es lo mínimo que debemos escoger. Si escogemos algo menor, ténganlo por seguro que va a fallar. Eso es algo normal. Y eso no solo aplica para una tensoestructura, aplica para cualquier cosa. Hace poco ustedes vieron estructuras en madera. Por ejemplo, la cortante en madera es de 12 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Que por cada centímetro aguanta hasta 12 kilogramos. Una cortante en una madera de conífera, por ejemplo. Pero si yo, por ejemplo, necesito aguantar 120 kilogramos, si yo divido 120 kilogramos entre 12, me dice que con 10 centímetros cuadrados funciona. Con que yo le ponga una pequeña viga de 2 por 5 centímetros, 10 funciona. Pregunta, ¿se debe hacer? No. ¿Cuánto debe estar soportando? Dependiendo del tipo de lugar, pero si lo multiplico por un factor de 2.7, pensando en que tiene que resistir viento, sismo y aparte algún tipo de acción diferente, 2.7, perdón, entonces debería de estar pensando que debería de estar hacerlo por lo menos esos 10 centímetros por multiplicarlo por 2.7, debería de tener por lo menos 27 centímetros cuadrados, es decir, un espacio por lo menos de unos 4 por 7, 4 para tener 28 centímetros, 4 por 7, y ahí sí, los 120 kilogramos que le voy a poner perfectamente lo va a soportar. Es precisamente la misma situación. Toda estructura no se prepara para lo que va a soportar, sino para eso y un poco más. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Y esto más, porque una situación, puedo pensar, es que solo voy a estar cargando el semáforo, sí, y no le voy a poner nada más, sí, pero se para una paloma, se caería. Entonces, por eso no se puede ni siquiera llevar a la par. Siempre se debe de pensar en un valor mucho más grande.
No sé si tengan alguna duda con este primer ejemplo y con esta forma de resolverlo. No. ¿No? Bueno, voy a resolver el problema de la misma manera, pero ahora utilizando el método de ley de senos. Yo a final de cuentas les voy a dar libre albedrío. Cuando lleguen esas evaluaciones, yo les voy a dar libre albedrío, es decir, respóndanla como ustedes quieran. Yo lo único que voy a requerir son los resultados, ¿sale? Entonces, perdonen, entonces vamos a tener en cuenta, voy a recordar un poco la imagen. Está. El ángulo de 60 grados lo voy a colocar en otro color para que no me genere problemas. Aquí yo tengo un ángulo de 60 y de este lado tengo otro ángulo de 60. Recuerden que mediante la ley de senos yo requiero saber dos ángulos. El ángulo que se encuentra internamente, ahora medidos en el eje y estos dos. Requiero saber estos dos. Voy a empezar con el ángulo alfa y el ángulo beta. Ustedes los pueden nombrar con la letra que ustedes quieran, A, B, C o griegas, alfa, beta, gamma, teta, epsilon, no hay problema. Bueno, ¿alguien me puede decir cómo saber cuánto vale alfa? Ahí recuerden, jóvenes. Yo sé que está más sencillo. Alguien que me diga cómo saber el valor de beta. Creo que con está más sencillo. ¿No es IJ? ¿Mande? ¿J? No escuché bien. ¿IJ? No, no estoy diciendo cómo se va a representar. ¿Cuánto debe de ya, valer ya. beta y cuánto debe de valer alfa y beta? Esta es alfa y esta es beta. ¿Sale? ¿Cómo poder saber los dos valores? Escucho opciones. Cualquiera de las dos. De la de alfa sería la mitad, podría ser, porque está a la mitad, ¿no? Sería como 45, creo. Sería el 90, no más. Ok, bueno, ¿y beta? La suma del 90 con 35 más. Lo veo que están haciéndole, me están haciendo la suposición. Quiero que me digan cómo calcularlo. Ahí, José, no sé si les puedes ayudar. La vez pasada hiciste uno. ¿Cómo calcular beta? Pues es que creo que, bueno, a mí se me ocurre igual, según yo es 30, ¿vale 60? Alfa o beta. Ajá, no, alfa. Alfa. Dices que alfa 60. Bueno, Ajá. pero perdón, Nando. José Francisco, ¿cómo calcular beta? Tú ya lo habías hecho antes. José Francisco, ¿cómo calcular Sería beta? 60 más no, más 220. Ok, bueno, veo que están parinchayutes prácticamente todos. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar un poquito de geometría de primaria. Bueno, de secundaria. Ángulo alterno interno, ángulo alterno interno. Cuando yo tengo una línea, así tengo dos líneas, y aquí le paso una línea recta, este ángulo de esta acá, es exactamente lo mismo que de este lado. Si este vale, por ejemplo, 80, este va a valer 80. Si, entonces, ¿cuánto vale? Como deben sumar 180, este debe de medir 100, y de este lado, ¿cuánto debe de medir? 100. Entonces, en este caso, si este mide 60, de este lado debe de medir 60. Sencillo. Vamos con el otro estaba más sencillo, ya lo habían hecho antes. Tenemos un triángulo rectángulo. Este ángulo de acá arriba vale 90, este vale 60, y por complemento, ¿cuánto debe de valer beta? 30. Y ahí tenemos los dos ángulos. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta con eso. Siempre sí se calcula alfa y beta, Inge. No siempre, va a depender de cómo esté. Ah, perfecto. Sí, porque si tienen, ¿qué pasará si tienen este ángulo de acá? Si este vale 30, entonces cierras el triángulo, este vale 90, y entonces ¿cuánto vale? 60. ¿Sale? Va a depender mucho. Aquí vamos a necesitar un poquito más de geometría para poder determinar los ángulos. Va conforme a la suma, maestro. O sea, al final tiene que sumar todo, ¿no? Si es un triángulo, recuerden, 180. Siempre que sea un triángulo, 180. Los tres ángulos de un triángulo valen 180.
Ok, maestro, ok. Sí, ya se están reclamando. Es que yo sí dije sí, pero no me lo dicen con seguridad. Bueno, el otro pues es un alterno interno, es una forma también de denotarlo, ¿cómo se puede obtener? Bueno, ya que tengo estos dos ángulos, el sistema mediante ley de senos es sencillo. Tensión 1, ¿cómo es el sistema? Para poder calcular tensiones, tensiones es igual a la carga multiplicado por el seno del ángulo opuesto entre el seno de 180 menos alfa y menos beta, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, carga 35 kilogramos por el seno del ángulo opuesto. Si yo quiero calcular tensión 1, tomo el ángulo beta, que sería entonces 30 grados, y lo divido entre seno de 180 menos 60 y menos 30. Entonces, ¿cómo sería? 35 seno de 30 entre seno de 90 grados, por la resta que debo de hacer. Si alguien le puede apoyar con esa primera tensión, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 17, este sí es 90. ¿Y cuánto te dio, Hidalgo? 17.5. Ahí está, 17.5 kilogramos. Es un valor que en el sistema anterior nos había dado exactamente lo mismo. Vamos con la tensión número 2. Carga, 35 kilogramos. Seno del ángulo opuesto. Si ahora yo quiero calcular tensión 2, el ángulo opuesto es el ángulo alfa, sería 60 grados. Y como denominador, seno de 180 menos 60 y menos 30. ¿Por qué esos dos ángulos? Porque son los ángulos que tengo aquí internamente, alfa y beta respectivamente. Entonces la operación sería 35 seno de 60 entre seno de 90. 35 seno de 60 entre seno de 90. Disculpen, ahí creo que interrumpí. ¿Me pueden volver a repetir el dato? 30.310. 30.310 kilogramos. Fuerza, ahí está. Y como en la anterior situación es exactamente el mismo resultado, más o menos decimales, es la utilización de funciones trigonométricas, esto siempre va a pasar, y por ende también el tipo de trabajo que se debe realizar siempre es aumentando, utilizando la mayor y de ahí aumentando. Es decir, nuevamente, ¿cuál es la tensión mayor? La tensión mayor de cualquiera de las dos sigue siendo tensión 2 y vale 30.310 kilogramos. Y si yo fuera a conseguir un elemento, ¿cuánto mínimamente lo debo de conseguir? Para 60.62 kilogramos. Es lo mínimo que debe de sostener. Aclaro, van a preguntar, ¿pero solo para uno? No, debería de ser ¿para cuáles? Para los dos. Cualquiera de estos dos sistemas jóvenes que quieran ocupar es válido. Cualquiera de estos dos sistemas que quieran ocupar es válido. Yo no tengo ningún problema. No sé si alguien tenga hasta acá alguna duda o alguna pregunta. Yo, Inge, Mande. en la división de 35 seno de 30 grados entre seno de 90 grados da 17.5. En mi calculadora me da 18. Lo redondea, ¿verdad? ¿Es mi calculadora? Es probable. ¿Qué tipo de calculadora tienes, Jesús? No sé, ahorita le muestro, permítame. A ver, si puedes prender tu cámara, aquí lo puedo ver. Sí. ¿Sí lo ve? Esa, listo, a ver, te dicto. ¿Qué vas a aplastarle? Sí, no sé si lo ve, me da 18. Sí, pero le voy a componer desde acá. Ah, güey. Bueno, le vas a poner Shift Mode. Ajá. 3. 3. Igual. Ya. Ahora vuelve a Quedó hacer así, la misma. No sé cómo te quede, pero vuelve a hacer la misma operación. Ok. Ahorita le digo a ver qué pasa. Sale. Bueno, jóvenes, voy a poner, pues, este va a ser un ejercicio que les va a quedar de tarea. No sé si lo he resuelto, creo que todavía no. Este les va a quedar de tarea, lo pueden aplicar de la misma manera. Se los voy a colocar en la plataforma para que lo puedan responder. Muy siguiente. Bueno, voy a regresar a un tema que habíamos visto antes.
¿Qué me está diciendo este problema? Me dice, determina la fuerza resultante y equilibrante. Si el valor F vale 500 newtons y tenemos un ángulo de 40 grados. F 500 newtons de un ángulo de 40 grados. Este es un ejemplo de los que ya habíamos trabajado antes. Por supuesto que la pregunta sería, ¿para cuántos newtons o kilogramos? ¿Para cuántos newtons o kilogramos hay que colocar esta ménsula? Esta ménsula o elemento fijo, ¿para cuántos newtons o kilogramos yo lo debo de comprar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una fuerza que una todos los tensores. Aquí tenemos 3 tensores, uno de 600 newtons con ángulo de 45, uno de 500 newtons y un ángulo de 40, y uno de 325 que no sé el ángulo. Entonces, voy a ir denotando primero las que ya sé. La que ya sé es la fuerza número 1. Esa vale 500 newtons y tiene un ángulo de 40 grados. Esa es la más sencilla, porque aquí tengo el ángulo de 40. La fuerza número 2 es de 600 newtons. ¿Pero qué ángulo tienen? Recuerden que el ángulo debe ser medido en contra de las manecillas del reloj y empezando desde X positiva. ¿Qué ángulo tendría? $315. 315. ¿Cómo lo calcularon? Restando 360 menos 45. Perfecto. Una vuelta entera, 360, le quito 45 y nos quedan, ¿por qué 45? Porque le estamos quitando esto y nos quedan 315. Perfecto. Fuerza número 3, 325 newtons y un ángulo de. Para los que tengan dudas, el ángulo que quiero encontrar es este, mire, que va desde X positiva y llega a la fuerza de 325. ¿No se les ocurre por ahí? Bueno, creo que... Perdón, ¿de qué? ¿Mande? ¿Por qué preguntó? ¿Cómo calcular el ángulo que va desde X positiva, desde este eje hasta donde está el tensor de 325 newtons? ¿Cómo calcular este ángulo? Y pregunto cómo calcular y no cómo medirlo, porque tengo estos 3 valores. ¿Alguien que tenga alguna idea? Teorema de Pitágoras. Sí, digo, veo un triángulo y rectángulo y veo 3 datos, sí, teorema de Pitágoras, sí. Pero no. Bueno. ¿Ley de Con senos? ese triángulo que está ahí, Arqui. Bueno, lástima. Sí, es con el triángulo, pero lástima. No hubo nadie que se dijera. ¿No era ley de senos? Ah, pues si no es uno, es otro. Sí. Bueno, jóvenes, vamos a hacerlo muy sencillo. Si esto es algo muy común que pase, muchas veces nosotros van a decir, es que ¿cómo calculo el ángulo? Es muy difícil, no voy a llevar mi transportador, y voy a buscar por acá, no voy a llevar mi transportador y poner para sacar el ángulo, pues no lo voy a estar haciendo de esa manera. ¿Cómo se hace? Se hace en base a medidas. Si yo sé que con respecto al eje X me voy a mover 5 metros y con respecto al eje Y va a tener 12 metros de altura, la pregunta es, ¿qué ángulo voy a tener? Muy sencillo. Este ángulo yo le voy a llamar aquí, por ejemplo, no sé, M. Este ángulo M va a ser igual a arco tangente. Y aquí va algo importante. Siempre dividan, cuando esté así, el que sea opuesto entre el adyacente, es decir, el que esté enfrente entre el que esté pegado, el que esté enfrente entre el que esté pegado. 12 entre 5. O si lo quieren ver, el ángulo que esté en el eje Y entre el ángulo que esté en el cateto que esté en el eje Y entre el cateto que esté en el eje X. Entonces, arcotangente de 15 entre 5. ¿Cuánto les queda, jóvenes? Arcotangente de 15 sobre 5. Para los que todavía tengan dudas de cómo calcular el ángulo, Shift, tan. Tan, abren paréntesis, 12 entre 5. Hay Ahí algunos me dio- que no tienen Shift y tienen una
Así, una tecla que dice segunda función. Mande, Alex. Me dio 67.380. Perfecto, 67.380 grados. Ahora sí ya tengo 3 ángulos. Las 3 fuerzas con sus 3 ángulos. ¿De ¿Dudas dónde hasta sacó acá? el 5, maestro? Aquí están las medidas. 5, 12. Ok, maestro, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda más? Sí, ¿de dónde sacó la fuerza 1? Disculpe, Inge. Fuerza 1 es la que venía en el problema. 500 newtons, 40 grados. Ah, perfecto. Gracias, Inge. Sale. Ya que tengo yo las 3 fuerzas, las voy a copiar por acá, para que no me estorben mucho. Es un poquito más pequeña esto. Tenemos una fuerza de 500 newtons con un ángulo de 40 grados, una fuerza de 600 newtons, como ya bien me dijeron, de 315 grados y una fuerza de 325 newtons con un ángulo de 67.380 grados. ¿Qué viene ahora? Como lo que me están pidiendo es la fuerza resultante y la equilibrante, entonces vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. Recuerden que en el eje X, fuerza coseno del ángulo, en el Y, fuerza seno del ángulo. ¿Me pueden ir apoyando con los resultados? Recuerden, X con coseno, Y con seno. ¿Cuánto les da 500 coseno de 40? 38.302. No puede ser 38, son 500. Ay, perdón, sí. Pues Se sí, me fue un cero. 383.022. Ahora 500 seno de 40. 321.393. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. 600 coseno de 315. 424.264. Perfecto. Y con el seno, 600 seno de 315. Me dio lo mismo, menos 424.264. Pero no fue lo mismo, porque fue Bueno, diferente menos. signo. Incluso si da lo mismo, así no hay problema. Si hubiera sido ángulo de 45, nos hubiera dado X y Y iguales y signos iguales. Bueno, vamos con la última. 325 coseno de 67.380. 125.000. Ah, bueno, perfecto. Y con el seno, 325 seno de 67.380. 299. Punto. 999. Bueno, prácticamente estaríamos hablando de 300. Y lo voy a colocar de esta manera acá. Le voy a poner aquí 125 y de este lado voy a poner 300. Bueno, y van a decir, ¿pero por qué? Vamos a ver. Otra forma en cómo poder descomponer las fuerzas es la siguiente. Voy a ponerlo aquí con otro color. Cuando yo ya sé cuántos newtons o kilogramos va a tener este tensor, por ejemplo acá 325, y sé que está movido 5 metros en X, que está movido 5 metros en X, que también está movido 12 metros, 5 en X y 12 en Y, 5 en X y 2 en Y, yo ya puedo saber, y que la hipotenusa vale 13, yo puedo hacer una operación sencilla. Para el eje X, el valor de la carga, 325 newtons, lo multiplico por el eje X, que vale 5, y lo divide entre la hipotenusa, que es el lado más grande, que es el que está en forma diagonal, que en este caso vale 13. ¿Y cuánto les daría en el eje X, por favor? 12.5, 125. 125. Y en el otro lado sería 325 por el eje Y, que vale 12, y entre la hipotenusa, que vale 13. ¿Y cuánto les daría? 300. Ahí está. Esa es otra manera. Pero eso sí, solo sí, saben, esto, este y este dato. No siempre se da.
Por eso va a depender, por eso intento ver problemas donde tengan cualquier tipo de situaciones, porque va a depender de lo que ustedes diseñen que van a ir encontrando. Bueno, ya que tenemos estas fuerzas separadas en eje X y eje Y, ¿qué sigue, jóvenes? No más que la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Si me pueden apoyar, denme la suma, tanto en el eje X como en el eje Y. Recuerden que la suma tiene que colocarse con todo el signo que está. 383.022 más 424.264 más 125. Eso para el eje X. Y para el eje Y, 321.393 menos 424.264 más 300. Es decir, guíense de los signos. Si me pueden dar por ahí un resultado que ya tenga. El primero me dio 932.286. Ok, confío en ti porque no lo he hecho. Sí. No, pues yo digo ahí, nada más. Si alguien más me puede decir que es lo mismo que le dio, ¿no? Ayudaría un Sí, poquito. sí da lo mismo. Perfecto, sale. ¿Y cuánto les da el segundo? 197.129. 129. ¿Alguien que me pueda corroborar ese resultado, si me hacen favor? Sí, está bien. Perfecto. Ya que tenemos los dos resultados, fuerza resultante, como dice su compañero, teorema de Pitágoras. 932.286 al cuadrado más 197.129 al cuadrado. Ahí está, igual. ¿Y cuánto les da esta fuerza resultante? A mí me da 952.899. 952.899 newtons. Ajá. Ok. Y el ángulo arco tangente de lo que vale Y, entre lo que vale X, es decir, 197.129 entre 932.286. Igual. ¿Cuánto les da el ángulo? 11.939. 11.939. Bueno, hoy andamos de muy buen humor, entonces díganme, jóvenes, ya que no se pudo por medio punto, por punto 2 o por 2 décimas de punto, ¿qué significa la fuerza resultante? Eso es lo que ya vi, por eso lo pregunto. Es la fuerza total que da en todo, en todas las fuerzas. No. Exacto, por fin alguien contesta ahí decentemente. Entonces, a ver, vamos a poner, ahorita lo copio Alexis, nada más me acuerdas. Entonces, sí, estas tres fuerzas que tenemos acá, fuerza 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, las tres juntas valen 952.899 newtons. ¿Cuánto debe trabajar esta ménsula o este elemento fijo? Esta ménsula, ¿cuántos newtons debe de soportar? 11.939. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Sí, perdón. ¿Cuántos newtons debe de calcular? Si para acá la fuerza resultante actúa, ella debe de calcularse con la fuerza equilibrante. ¿Y cuánto es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante es la misma, solo que la diferencia es que actúa en un ángulo diferente. ¿En qué ángulo actúa? Actúa en un ángulo de 191.939. Es decir, el mismo anterior más 180. Es decir, 191.939 grados. La pregunta sería, lo tengo en newtons. ¿Alguna vez ustedes han visto algún tipo de cadena que venga ahí? ¿Cuántos newtons soporta? O algún tipo de, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en muchas ferreterías, para hacer este tipo de, también se le pueden colocar este tipo de anclas. No viene en newtons. ¿En qué medida viene? Viene en kilogramos. ¿Cómo convertir de newtons a kilogramos? El ángulo no lo voy a componer, pero porque eso no me importa. Los newtons a kilogramos.
Hay un valor, ¿no? De cuánto vale un newton en kilogramos. Bueno, al revés. Un kilogramo es igual a 9.806 metros por segundo. Bueno, 9.806 newtons. Debido al valor de la gravedad. ¿Qué es el valor de la gravedad para ser exactos? ¿Sale? 9.806. Existen más decimales, pero es, digamos que el valor más cercano a. Entonces, ¿cuántos kilogramos sería? La fuerza equilibrante sería 952.899 newtons entre 9.806. Newton y Newton se iría y quedaría el resultado en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos serían? 97.175. Y les pregunto ahora sí a todos. Tengo que comprar una ménsula que soporte 97.195 kilogramos. ¿De cuántos kilogramos la debo de comprar? ¿O para cuántos kilogramos? Por lo menos. 194.35. ¿Qué fue lo que hiciste? Multiplicaste por lo menos por 2. Entonces, yo debería de comprar por lo menos una ménsula de 194.300. 350 me dijiste, ¿verdad? 350, sí. Ahí está, kilogramos. Sería el valor mínimo que yo debería de comprar para esta ménsula. ¿Por qué? Porque la fuerza que va a estar soportando, ¿de cuánto es? De 97. Pero nunca debemos de comprar cualquier elemento o no lo debemos de pensar para que solo aguante lo que nos pide. Nos estaban pidiendo que aguantara 97.175 kilogramos. Yo por lo menos debo de buscar una que aguante el doble, es decir, 194. Si ustedes se van al manual y dice, hay una de 180, una de 200, no pueden pedir la de 180, tienen que buscar la de 200. Sencillo, en ese sentido. Nunca pueden trabajar con valores iguales ni menores, siempre mayores a la hora de adquirir cualquier tipo de elemento. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Bueno, jóvenes, vamos a la segunda parte de del día de hoy, que es plano tridimensional.